seré yo mismo quien hago el previsto, pues bueno, hay dos cosas posibles. Acabo de decir, lo digo porque han llegado otras personas nuevas, acabo de decir que como no estábamos comprometidos a tratar en esta clase práctica de un tema determinado, que se habría la posibilidad de que si alguien considera que algo no está suficientemente claro, considera necesario digamos, tirarle algún hilo en particular, pues que lo hiciese, ¿no? Que si no, naturalmente tiraría yo, ¿no? Algo que proponer como cuestión a resolver ahora, pues que lo haga. Sí. Yo simplemente una cosa que es muy puntual para todo objeto posible de conocimiento, no en el sentido kantiano, sino objeto posible de conocimiento como cuestión táctil, es también podría ser objeto posible de decisión. A ver, ¿habéis entendido la pregunta? A ver, pero es que, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Habéis entendido bueno, hay alguien que dice que no, lo cual quiere decir que sí, que lo has entendido, lo que pasa es que, por así decirlo, no encuentras algo que no encaja, ¿lo podrías decir? No, es que no acabo de entender esto de que no sea kantiano, o sea, ¿en qué sentido estás diciendo que no sea objeto? Como cuestión táctil, no como cuestión iuri, o sea, Pero, es un objeto posible de conocimiento en tu mente. Pero es que esto no se trata, o sea... No, a ver, no se trata, a ver, vamos a ver, no sé, la pregunta es la siguiente, sí, a ver, sigue tú. No, es que no acabo de entender la pregunta, o sea, ¿qué se está preguntando? ¿Qué tiene que ver que sea de la mente? Bueno, pero ¿por qué no acabas de entender la pregunta? Sí, hay un detalle en la pregunta que para mí también resulta ininteligible, pero que al mismo tiempo me explico, es decir, me explico por qué se produce. Pero, a ver, ¿por qué dices tú que no se entiende? ¿En qué sentido no se entiende la pregunta? Pero cuando lo dices es que es alguna cosa muy positiva, ¿no? Muy positiva, lo cual no se entiende. No lo sé, yo lo que no entiendo es que sea objeto posible de conocimiento algo que está en la mente, o sea, no... Sí. ¿No? A ver, no sé. Sí, el problema es el siguiente, no entiendo qué quiere decir, o sea, no se entiende qué quiere decir ni en Kant ni en nadie, qué quiere decir conocimiento de facto, que es lo que se ha dicho, ¿no? O sea, objeto de conocimiento de facto, es decir, conocimiento de facto. El conocimiento no es un de facto. Si es meramente de facto, presencia en la mente de facto, eso no es conocimiento. ¿Me explico? Me explico, ¿no? Quiero decirlo. Es decir, que por contenido, por objeto de conocimiento, se entiende válido, puesto que la palabra conocimiento es el nombre de la validez, o de un modo de validez, concretamente en Kant de un modo de validez, que no es lo mismo que la validez práctica, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está claro? Pero en todo caso, el conocimiento es una palabra que significa validez, ¿no? Y por lo tanto, conocimiento de facto, ¿eso qué quiere decir? Exactamente. O sea, ¿qué se estaba entendiendo por conocimiento de facto? O por objeto de conocimiento de facto. Por ejemplo, yo estaba pensando en la pretensión de Leonardo da Vinci de volar. Eso en Leonardo sería un conocimiento de facto, porque de jure en ese momento no había las posibilidades físico-matemáticas de que eso sucediera, pero de hecho luego sí que las hubo. Luego ese conocimiento de facto se convirtió en un conocimiento de jure, ¿o no? No, exacto, es que yo no lo diría exactamente así. Yo diría, a ver,
eso solamente era conocimiento en Leonardo, eso solamente era conocimiento en Leonardo en la medida en que lo que hubiese, que en cierto modo lo había, ¿no? En cierto modo lo había, era, digamos, la previsión sobre la base de la percepción la percepción de una cosa en surgimiento que era la física matemática, pero que en aquel momento solo estaba en surgimiento, ¿no? La percepción de que no era excluible que algún día efectivamente se pudiese volar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces eso es, hasta ahí sí es conocimiento, incluso se podría, pero solamente eso, ¿no? En cambio las fantasías que Leonardo se montaba sobre cómo y cómo no, eso no era conocimiento, eso eran solamente fantasías. ¿Me explico? Eso era solamente... Ahora, sí se puede considerar como conocimiento, voy a decir ahora con qué matices, ¿no? Sí se puede considerar como conocimiento el que quizá Leonardo, a diferencia de otros, estaba percibiendo en su entorno algo que envolvía esa posibilidad, ¿no? ¿De acuerdo? Del mismo modo que yo el otro día, a la hora de poner ejemplos, claro, ya no podía poner el ejemplo de que el hombre huele, porque eso ya es una cosa que cuando dije aquello de posible objeto de conocimiento es posible objeto de manipulación, no al mismo tiempo, claro, o sea, porque no era una cuestión de hechos, sino, dije, todo aquello que es posible objeto de conocimiento es algo que quizá alguna vez alguien pueda plantearse. Fijémonos en que decía, aquello que está en el ámbito del conocimiento, o sea, es decir, que no es imposible en términos absolutos, ¿no? Que no es imposible en términos absolutos, es algo de lo cual no es excluible, que alguna vez alguien pueda tener que decidir si ocurre o no, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entonces ponía en aquel caso el ejemplo pues, de poder manipular distancias astronómicas, ¿no? ¿Sabes? Poder cambiarle la distancia de la Tierra a la Luna, pongamos por caso, ¿no? ¿De acuerdo? Y bueno, eso hoy no se puede hacer, pero desde el momento en que no es impensable, o por lo menos no nos consta que sea impensable, a lo mejor sí, a lo mejor es impensable, no es impensable que la distancia de la Tierra a la Luna fuese mayor o menor que la que es, ¿no? ¿De acuerdo? Que es un dato empírico, el que sea la que es un dato empírico y por lo tanto contingente, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo menos que sepamos, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo menos que sepamos, ¿no? Entonces el cambiarla, pues a lo mejor cambiarla, pues no se puede excluir que alguna vez sea algo que se pueda hacer o no hacer, ¿no? Que se pueda hacer o no hacer, y en ese caso, tanto el hacerlo como el no hacerlo sería ya un objeto de decisión, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues lo mismo que yo puse ese ejemplo, de algo que, puesto que es objeto posible de conocimiento, puesto que es objeto posible de conocimiento, no se puede excluir que algún día se pueda hacer o no hacer, ¿no? Pues de alguna manera Leonardo puede haber pensado algo así, ¿me explico? Puede haber pensado algo así, de decir, bueno, dado que el que podamos volar, para entendernos, ¿no? O sea, el que podamos tener una máquina con la cual podamos ir por el aire, ¿no? Que podamos levantarnos por encima de la tierra. Dado que eso, Leonardo pudo haberlo pensado así, dado que eso no es algo que sea imposible en términos absolutos, no es algo que sea impensable, o sea, no es un decaedro regular, ¿vale? ¿De acuerdo? Dado que eso no es un decaedro regular, pues no está excluido que sea una cosa que alguna vez se pueda hacer, ¿de acuerdo? Que alguna vez se puede hacer. Bueno, hasta aquí vale, ¿entendido? En cambio, las cosas que Leonardo montó como posibilidades bueno, pues eso es evidente que, o sea, vamos a ver que el conocimiento que Leonardo tenía, o sea, Leonardo podía estar viendo surgir la física matemática, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, para él, por lo tanto, pues digamos, su visión de las condiciones de la posibilidad de cosas en general, ya no era una visión para la cual fuese absolutamente imposible que el hombre volase, ¿no? ¿De acuerdo? Era una imposibilidad, digamos, empírica, pero
no está excluido que efectivamente, pues, por algún sistema se pueda hacer que algo, ¿no? Hacer que algo suba, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido, pues puede haber pensado algo de este tipo. Puede haber pensado algo de este tipo, es decir, haber pensado, eso no es absolutamente imposible, no es absolutamente imposible. O sea, ese que el hombre huele, ahí desempeñaría el papel de lo que era en mi argumentación del otro día, que se modifique la distancia de la Tierra a la Luna, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí sí, Lo que pasa es que, evidentemente, Leonardo lo que no sabía era cómo hacerlo, ¿no? Es decir, inventó cosas, ¿no? Inventó cosas, pero esas cosas no están, digamos, exactamente en la línea, ¿no? De cómo efectivamente se puede hacer que un aparato capaz de contener hombres dentro pues se pueda levantar, ¿no? ¿De acuerdo? No están en la línea, están, digamos, un poco desviadas, vamos a entender. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que Leonardo estaba y no estaba dentro del campo de lo que kantianamente se entiende por conocimiento, es decir, la física matemática. ¿Me explico? Estaba y no estaba, es decir, estaba y no estaba en el sentido de que pertenece a una época en la cual ese modo de entender cuáles son las condiciones de la posibilidad de que algo sea válido, ¿no? Ese modo de entender que hemos visto hablando de Kant y luego de Fichte, ¿no? Eso de la calculabilidad y todas estas cosas, ¿no? Y de la expresabilidad en términos de operaciones matemáticas y todo esto. Leonardo pertenece a una época en la que esto está empezando a ser, ¿no? Pero todavía no es decir, está empezando a ser pertenece a una época, ¿qué ejemplo pusimos de esto? ¿Fue el principio de relatividad del movimiento? Sí, empleamos ese ejemplo. Hace tiempo, ¿no? Empleamos ese ejemplo del principio de relatividad del movimiento como ejemplo de la concepción del conocimiento o la concepción del objeto posible del conocimiento como calculable, ¿no? Aquello de digamos, la noción moderna de conocimiento, por ejemplo también la kantiana, ¿no? Incluye el que no haya límite absoluto a la posibilidad de expresar lo físico en términos de operaciones matemáticas. Esto dijimos, ¿no? Sí, ¿verdad? Esto dijimos. Hablando de Fichte, creo que fue concretamente por aquello de la calculabilidad del objeto, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, que no haya límite absoluto, que esto quiere decir precisamente que tampoco hemos terminado nunca en esa operación de expresar en términos de operaciones matemáticas, pero siempre podemos seguir más allá. No hay ningún límite absoluto. Bueno, entonces habíamos visto que precisamente eso era lo que estaba en la base de que se asuma un principio de relatividad del movimiento, es decir, que se asuma un principio de que cualquier sistema de referencia para medir el movimiento es tan válido en principio como cualquier otro, es decir, que no hay ninguna razón para medir, por ejemplo, los movimientos de los astros tomando como punto fijo la Tierra, que también se puede tomar como punto fijo, por ejemplo, el Sol, y que si salen unas trayectorias más sencillas, pues entonces eso vale más, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, que no hay un sistema de referencia, como dicen los físicos, es decir, un punto fijo para medir los movimientos de los demás, que sea el privilegiado. Vimos que esto se seguía del que no haya límite absoluto a la posibilidad de la expresión matemática, ¿no? ¿De acuerdo? A la posibilidad de la expresión en términos de operaciones matemáticas, decimos que esto se seguía de ahí porque decíamos, creo que fue así como decíamos, matemáticamente siempre es posible traducir las observaciones hechas desde un sistema de referencia a observaciones hechas desde otro, ¿no? ¿De acuerdo? Matemáticamente siempre es posible. O sea, si tú sabes el movimiento de una paloma con respecto a la Tierra, ¿no? Y sabes el movimiento del tren en el que vas con respecto a la Tierra, puedes calcular por pura matemática el movimiento de la paloma con respecto al tren, ¿no? ¿Me explico? O sea, siempre se puede trasladar los datos de un sistema de referencia a otro sistema de referencia, ¿no? Por lo tanto, tienen que ser válidos todos los sistemas válidos en principio todos los sistemas de referencia para que sea válida en general la matemática como expresión de lo físico, ¿no? Puesto que si no ocurriría que algo que matemáticamente se puede hacer, sin embargo físicamente no sería válido, ¿no? ¿Me explico? O sea, ocurriría que las operaciones matemáticas solo serían operaciones matemáticas y no tendrían validez física.
explico? Puesto que matemáticamente sí que es posible siempre traducir los datos de un sistema de referencia a otro sistema de referencia. Es decir, matemáticamente, conocidos los movimientos de los planetas con respecto a la Tierra, y conocido el movimiento de la Tierra con respecto al Sol, ¿de acuerdo? Pues es posible calcular cuáles serían los movimientos de los planetas con respecto al Sol, ¿no? ¿De acuerdo? Incluso en gran medida esto fue lo que hizo Copérnico, ¿no? En gran medida, no solo, pero en gran medida sí fue así, ¿De acuerdo? En gran medida sí fue así, para demostrar que con respecto al Sol salían unas trayectorias más sencillas, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, en gran medida Copérnico no aportó apenas datos nuevos, o sea, no tenía apenas observaciones nuevas con respecto a lo que tenía Ptolomeo, ¿no? Lo que tenían los hombres del helenismo. Lo único que pasa es que tenía un principio de relatividad del movimiento latente, ¿no? Y por lo tanto decir, bueno, estoy autorizado a cambiar de un sistema de referencia a otro en la medida de todo lo que me convenga, ¿no? ¿De acuerdo? Ptolomeo, o sea, el hombre al que aparece asociado al sistema astronómico anterior, justamente lo que le faltaba era la presencia de un principio de relatividad del movimiento. Y lo que le faltaba era, digamos, la autorización lógica para cambiar de sistema de referencia, buscando solamente que saliesen las trayectorias más sencillas posibles, ¿no? O sea, lo que le faltaba era básicamente eso, ¿no? Lo que no era eso hubiera podido suplirlo perfectamente. Ahora, eso no tenía ese principio de relatividad del movimiento. ¿Me explico? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, bueno, por otra parte, cuidado, Copérnico tampoco lo había formulado, el principio de relatividad del movimiento, ¿no? O sea, en realidad formula, lo de menos es si se formula o no se formula, lo importante es que actúe, ¿no? O sea, es que actúe, digamos, actúe como premisa implícita, ¿no? Actúe como premisa implícita, es decir, que de hecho no se está admitiendo ninguna limitación ante esa operación, y esto sí le estaba ocurriendo a Copérnico, lo hubiese formulado o no en ese principio, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso sí le estaba ocurriendo a Copérnico, y por lo tanto Copérnico sí está ya dentro de algo que se explica precisamente por el postulado de calculabilidad, por el postulado de no límite absoluto a la transmisión en términos de operaciones matemáticas, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, Leonardo, bueno, por razones de época, de cultura, etcétera, Leonardo está dentro de esto, aunque en posición más o menos indecisa, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, no es alguien que esté completamente dentro de la modernidad, pero tampoco es anterior, ¿no? O sea, está en una posición de, casi podríamos decir que de tránsito, ¿no? A estos efectos es como un contemporáneo de Copérnico, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues está entonces dentro de manera indefinida, ¿no? De manera no muy consecuente, dentro, pero formando parte de lo que podríamos llamar los pioneros, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, dentro, pero problemáticamente dentro todavía, de esa noción que ha sido la noción de conocimiento que hemos manejado en todo este tiempo, ¿no? ¿De acuerdo? La noción de conocimiento. Insistimos en que bueno, pues aquí conocimiento no significa lo mismo que significa, por ejemplo, las palabras griegas de Aristóteles, que sin embargo traducimos por conocimiento, ¿no? Siempre hay una delimitación implícita, normalmente no formulada. Quien la formula es el filósofo, pero implícita para el científico, para el observador o para el discente normal y corriente, ¿no? Una determinación implícita de qué se entiende por conocer, O sea, lo del hipopótamo, ¿no? ¿De acuerdo? Que no hay puros hechos, ¿no? Sino que hay una delimitación implícita de qué se le exige a algo para considerarlo como un hecho. ¿Me explico, no? Hay una delimitación implícita de qué se le exige a algo para considerarlo como un hecho, ¿vale? O sea, eso es justamente lo que hemos llamado, vamos a ver, la condición de hecho, el ser un hecho, el valer, es lo que hemos llamado conocimiento, ¿de acuerdo? Es lo que hemos llamado ser objeto de conocimiento, ¿de acuerdo?
Entonces esa determinación implícita que solo el filósofo pretende explicitar, pero que el científico puro y simple o el discurriente normal simplemente la ha interiorizado y funciona con ella, ¿no? Esa determinación implícita, si esa validez, si la validez como hecho es lo que hemos llamado conocimiento, ¿no? O experiencia, entonces esa determinación de qué consiste la validez de algo es lo que hemos llamado la forma de la experiencia, ¿no? La forma de conocimiento, ¿no? Hablando de Kant. ¿Me explico? O sea, lo a priori del conocimiento, a priori quiere decir de antemano. O sea, está de antemano determinado en qué consiste que algo sea o no sea conocimiento. Bueno, entonces, a esa forma del conocimiento, que delimita algo, que delimita algo que es específicamente moderno. Que delimita algo que es específicamente moderno. Por eso las descripciones de Platón o de Aristóteles acerca de fenómenos de la naturaleza no nos valen, ¿no? Porque, bueno, por eso decía, no nos valen, no porque no hayamos observado lo suficiente, no tuviesen los ojos abiertos, no estuviesen despistados o fuesen menos vistos, ¿no? Sino simplemente porque no son las mismas las condiciones que definen qué se entiende y qué no se entiende por conocimiento. ¿De acuerdo? O sea, decía, es un discurso que no es que sea falso, o sea, no es que se rechace, lo que pasa es que no se admite a trámite, digamos, ¿no? ¿De acuerdo? No es que se rechace, lo que pasa es que no se admite a trámite, o sea, no reúne las condiciones de un discurso científico, ¿no? ¿De acuerdo? No reúne las condiciones de un discurso científico moderno, ¿no? Bueno, pues entonces, de eso de ciencia en el sentido moderno, por lo tanto, conocimiento en el sentido en el que esto aparece en Kant, ¿no? ¿De acuerdo? De eso forma parte ese postulado de calculabilidad, ¿no? Ese postulado de calculabilidad, ¿de acuerdo? Y de eso forma parte entonces esa identidad material entre objeto posible de conocimiento y objeto posible de decisión. Y esto Leonardo, cuando hace esos superiores, Leonardo lo percibe confusamente sobre un punto concreto, pero lo percibe, o sea, él percibe, no hay ninguna imposibilidad, de construir una máquina que vuele, ¿no? Digamos, una máquina que vuele no es lo mismo que un decaedro regular, ¿no? ¿Me explico? No es el mismo tipo de medición que un decaedro regular, no hay ninguna imposibilidad absoluta. Luego, seguramente alguna vez llegará, algún momento llegará en que si queremos construir una máquina que vuele, podamos hacerlo, ¿no? ¿De acuerdo? Pero allí en realidad no hay conocimiento que haya unas condiciones difíciles. Sí, a ver. Y en realidad hay, en el caso de Leonardo, no hay un conocimiento que haya unas condiciones difíciles. Sí, de acuerdo, vamos a ver. Hay una matización ahí, me parece que lo que dices entra en una matización que iba a hacer, que como ese razonamiento que Leonardo se hace bueno, puesto que eso no es como un decaedro regular, pues es algo que no cabe excluir que alguna vez pueda hacerse o no hacerse, ¿no? ¿De acuerdo? Exactamente. Eso es un razonamiento, efectivamente, eso más que conocimiento, efectivamente, más que conocimiento es precisamente un razonamiento acerca de la posibilidad. A ver, en otras palabras, hace un momento hemos contrapuesto el filósofo por otra parte el científico o el discurriente normal. Lo que hace el filósofo, en cierto modo, no es conocimiento, sino algo así como un decir acerca de la forma del conocimiento. Creo que alguna vez le hemos llamado metaconocimiento, ¿no? ¿De acuerdo? Lo que hace el filósofo no es conocimiento, sino metaconocimiento, ¿no? El conocimiento, en todo caso, lo hace el hombre normal y fundamentalmente el científico, ¿no? Que sería lo paradigmático a ese respecto, ¿no? ¿De acuerdo? Lo mismo en el terreno práctico también, o sea, lo que hace el filósofo no es decisión, sino, digamos, metadecisión, o sea, un discurso de la sociedad. Entonces, tienes razón, claro, en que como Leonardo lo que ciertamente no conoce es el cómo volar, ¿no? El cómo se puede volar, sino que simplemente se limita a constatar que eso no es como un decaedro regular y que por lo tanto
no está excluido que alguna vez se pueda hacer, ¿no? Efectivamente es verdad que lo que hay aquí es un razonamiento metacognoscitivo. O sea, en otras palabras, que Leonardo ahí acierta más como filósofo más o menos ocasional, pero más como filósofo que como científico, precisamente como científico, o sea, más como metacognoscente que como cognoscente, puesto que ciertamente no conoce cómo se puede volar, ¿no? ¿De acuerdo? No conoce cómo se puede volar. No solamente el hecho de que no pueda hacerlo, sino de que sus aparatos no son los que se han construido, ¿no? Y los que han funcionado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, acierta no como científico, no como cognoscente, pero sí como metacognoscente, o sea, si queréis, como filósofo, ¿no? Aunque sea solo filósofo ocasional, ¿no? ¿De acuerdo? Puesto que en lo único que acierta es en que efectivamente del hecho de que eso no sea como un decaedro regular se sigue que no está excluido posible, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, en algo que ciertamente es más bien un razonamiento filosófico, o sea, un razonamiento filosófico, o sea, metacognoscitivo, ¿no? Que un razonamiento cognoscitivo. En cambio, bueno, con esto hemos hablado, nos hemos puesto a hablar de algo de lo que yo de todos modos pensaba hablar si a nadie se le ocurría nada, por lo tanto, no hemos entrado en un camino bastante aceptable de todos modos, ¿no? Quiero decir que no nos estamos alargando demasiado, puesto que de todos modos eso entraba también en la temática que había como recambio, ¿no? Vamos a ver, que de todos modos, cuidado, porque me parece que tal como se formuló inicialmente la observación, tenía otras connotaciones que efectivamente es lógico que hayan suscitado reservas, porque en cambio lo que no es verdad es que sea objeto posible de decisión, algo que uno simplemente sueña, se imagina, está claro, ¿entendido? Pero en ese caso, cuidado, no es objeto posible de decisión, porque tampoco eso garantiza que sea objeto posible de conocimiento, ¿de acuerdo? Uno no puede pensar consistentemente un decaedro regular, pero puede, decíamos, no solamente soñar con decaedros regulares, sino, como decía el otro día, morir sinceramente por decaedros regulares, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, o estar sinceramente dispuesto a sacrificar, a dar la vida por decaedros regulares, y eso ocurre todos los días, además, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, bueno, el que uno pueda soñar, no puede soñar un decaedro regular consistente, pero sí soñar que está combatiendo por un decaedro regular y que muere gloriosamente en ese heroico combate, ¿no? ¿Está claro? Eso sí puede soñarlo. No puede ver con detalle, ni siquiera en sueños, un decaedro regular, ¿no? ¿De acuerdo? Eso ni siquiera en sueños. Verlo con detalle, verlo consistentemente. Pero es otro que he dicho, sí, perfectamente, ¿no? ¿De acuerdo? En ese sentido, pues claro, Leonardo no se representó consistentemente un aparato que volase, ¿de acuerdo? ¿Entendido? No se representó consistentemente un aparato que volase, con todas sus consecuencias, ¿no? ¿De acuerdo? Simplemente se dio cuenta de que no existe una imposibilidad de representárselo y de calcularlo en algún momento con precisión, ¿no? ¿De acuerdo? Simplemente se dio cuenta. A él desde luego le faltaban datos. A él le faltaban datos para digamos, representarse con todas las consecuencias, ¿no? Para representarse con todas las consecuencias un aparato que volase. Le faltaban datos para representárselo con todas las consecuencias. Es decir, no podía hacer los cálculos. No solamente no tenía a mano los materiales y no era lo bastante rico ni nada de eso, ¿no? Sino que además tampoco podía hacer consecuentemente los cálculos. Tampoco podía, digamos, diseñar en términos, digo diseñar en términos no de diseño pseudoestético, ¿no? sino de
sino de términos técnicos. No podía diseñar técnicamente un avión, ¿no? De acuerdo, le faltaban datos, ¿no? Del mismo modo que yo puedo decir, como dije el otro día, no es imposible o no está excluido que se pueda modificar la distancia de la Tierra a la Luna, pero tampoco estoy yo, a lo mejor algún físico sí, ¿no? Pero tampoco estoy yo en condiciones de decir exactamente qué habría que hacer, ¿no? Para cambiar la distancia de la Tierra a la Luna. Simplemente, o sea, ¿qué había que hacer? ¿Qué había que hacer y además qué consecuencias tendría, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué consecuencias tendría? ¿Está claro? O sea, si eso significaría, pues, bueno, pues algún desastre cósmico o algo así, ¿no? Bueno, yo no estoy en condiciones de calcularlo, pero a lo mejor la física actual sí, ¿no? Sí estaría en condiciones de calcularlo, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso cuando ponemos ejemplos de esto, ponemos ejemplos mucho más puramente matemáticos, porque ahí no hay ese problema de nos faltan datos, ¿no? Por ejemplo, el decaedro regular, ahí no le pueden faltar datos a nadie, ¿no? Es decir, si no se puede, no se puede, ¿no? O sea, porque no depende de datos empíricos, ¿no? ¿Entendido? No depende de datos empíricos, es puramente matemático, ¿no? Pero bueno, cuando decimos lo de acercar o alejar la Luna de la Tierra, ahí, hombre, claro, como eso sí que depende, el cómo hacerlo y las consecuencias que eso pudiera tener, eso sí depende de datos empíricos, ¿no? Porque depende, por ejemplo, de la influencia empíricamente de una serie de datos acerca de la Luna, por ejemplo, que sí que son empíricos, por ejemplo, cuánto pesa, qué diámetro tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo mismo acerca de la Tierra, ¿no? Y lo mismo acerca de las ubicaciones de otros cuerpos celestes, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Eso sí depende de datos empíricos y por lo tanto, bueno, pues ahí no podemos calcular todas las consecuencias que eso tendría. No podemos, repito, a lo mejor la física de hoy ya sí puede, pero no tenemos desde luego aquí datos suficientes para calcular datos suficientes ni probablemente conocimientos matemáticos suficientes para poder hacer los cálculos, ¿no? de lo que de ahí resultaría, ¿no? Pero bueno, si sabemos que es una cosa calculable, si sabemos que es una cosa calculable, ¿de acuerdo? En todo caso, supongamos que no lo fuese, bueno, pues eso se demostraría en el curso de los cálculos. En el curso de los cálculos se generaría algún decaedro regular, ¿no? Pero no parece que eso sea lo que ocurra, ¿no? No parece que eso sea lo que ocurra, como efectivamente no le parecía a Leonardo, y en eso tenía razón, que eso fuese lo que ocurriese cuando se hiciesen los cálculos para ver qué se puede hacer para levantar vuelo, ¿no? Bueno. Bien. Entonces, bueno, sí es verdad, acertado lo de que doctor matizado que no es exactamente conocimiento, sino metaconocimiento, ¿no? O sea, es decir, Leonardo lo único que pasa es que a diferencia de un hombre de plena Edad Media, pongamos por caso, ya sí tiene una idea de todo eso, tiene una cierta idea, desde luego vaguísima, es muy pronto, ¿no? De eso de la calculabilidad, de lo que hablábamos, por tanto de eso que luego será la física matemática, y por lo tanto pues ya tiene ese pensamiento de que si esto se pudiese calcular suficientemente y calcular además las bases de ese cálculo y las bases de ese cálculo, pues entonces se podría hacer, ¿no? Se podría. Es más bien metaconocimiento, o sea, el conocimiento acerca del significado del conocimiento, que no es bien metaconocimiento, ¿no? Y por otra parte, pues eso es cierto a propósito de eso de Leonardo, no es cierto a propósito de puras fantasías, ni siquiera a propósito de lo que pudiera haber también de fantasía de Leonardo ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Eso ya es una cuestión, eso ya es, volvemos a decir, pero eso ya es psicología, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaba en la mente de Leonardo? Eso no nos interesa, efectivamente. Eso no nos interesa, pero nos interesa porque no tiene nada que ver con conocimiento, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, aparte de lo que pasa en la mente de Leonardo, hay un elemento que es válido, ¿no? Más que es válido, que es metaválido, es decir, que es referente a en qué consiste la validez.
Si los objetos de conocimiento posible se identifican, bueno, son los mismos que los objetos de manipulación posible, entonces no podemos manipular lo que es necesario, ¿no? Entonces tampoco podemos conocer nada necesario. Y entonces el conocimiento necesario que tenemos, que la ciencia es universal y necesario, viene de nuestros a priori que aplicamos al mundo. A ver, vamos a ver, sí, habéis dado cuenta, ¿no? Es decir, vamos a ver, sí. Objeto posible de conocimiento es objeto posible de decisión, ¿no? Por lo tanto, es algo de lo que quizá algún día se puede decidir si sí o si no. Por lo tanto, como tú dices, no puede ser algo necesario, ¿no? Bueno, me explico, ¿no? Es así, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, claro, se hemos quedado sin luz, es evidente, ¿no? Pero quiero decir, sí. Bueno, supongo que... vamos a ver. Sí, o sea, es decir, por lo tanto, si se admite, por lo tanto, que en el ámbito de lo que es objeto posible de conocimiento, digamos, hay una posibilidad de cambiar, hay posibilidad de alternativa, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, es decir, que la distancia de la Tierra a la Luna, digamos, es un hecho empírico, no es algo necesario, si fuese necesario no se podría cambiar, claro. Bueno, pero es que eso coincide con que justamente en el punto de partida de todo este trayecto que hemos recorrido, ¿no? Justamente en el punto de partida de todo este trayecto que hemos recorrido, justamente en Kant, ¿no? Quedó claro, justamente en Kant, quedó claro que efectivamente los objetos, los contenidos son siempre contingentes. ¿Me explico? Es decir, que lo necesario es lo a priori, ¿no? Y que lo a priori no son contenidos, no son objetos, ¿no? Sino que son esas condiciones, son esas condiciones que se le exigen a algo, o sea, no son hechos, sino que son esas condiciones que se le exigen a algo para reconocerlo como un hecho, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está claro, no? Bueno, por lo tanto, sí, claro, es verdad, lo que se puede modificar y por tanto lo que es a la vez objeto posible de decisión es el posible hecho, ¿de acuerdo? El posible hecho. Por ejemplo, se puede quitar de en medio al hipopótamo, ¿no? ¿De acuerdo? Se puede quitar de en medio al hipopótamo, ¿está claro? El hipopótamo fue ¿no? Se puede quitar de en medio al hipopótamo. O por el contrario, se puede traer un hipopótamo, ¿no? ¿De acuerdo? Se puede traer un hipopótamo, incluso se podría haber hecho, lo que pasa es que ya está decidido no hacerlo, ¿no? Pero se podría haber hecho que en efecto aquí ahora mismo aparezca un hipopótamo, ¿no? Bastaría con que alguien con el poder suficiente para montar la cosa hubiese tomado esa decisión de sorprendernos con eso, ¿no? ¿De acuerdo? Pero está claro que el poder de hacerlo existe, ¿no? ¿De acuerdo? El poder de hacerlo existe. Pero entonces, no sé si tú preguntabas que entonces la suma de los ángulos de un triángulo son 180 grados. Esto es necesario. Entonces, ¿esto es objeto de conocimiento o no? El teorema en sí mismo, la suma de los ángulos en triángulo es 180 grados, el teorema en sí mismo efectivamente forma parte de lo que llamamos la forma de conocimiento. ¿Me explico? El teorema en sí mismo. Entonces, lo que es o no es objeto posible, o sea, contenido posible de conocimiento, es un triángulo de estas o aquellas características, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, no lo es, por ejemplo, un triángulo con dos ángulos obtusos, ¿no?
porque violaría esa regla, ¿no? ¿De acuerdo? En cambio, sí lo es, por ejemplo, un triángulo de 30, 30 y 90, no, 40, bueno, por ejemplo, de 45, 45 y 90, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está claro? Es la forma de conocimiento de un triángulo. O sea, a ver, un momento. No. O sea, un teorema matemático en sí mismo, por ejemplo eso, que en todo triángulo la suma de los ángulos tiene que ser 180 grados, eso forma parte de la forma de conocimiento. O sea, forma parte de las condiciones que se exigen de algo para poder admitirlo como un hecho. ¿De acuerdo? O sea, el teorema matemático en sí mismo forma parte de la forma de conocimiento. Lo que es posible contenido de conocimiento es este posible triángulo, aquel posible triángulo y el otro posible triángulo. ¿Y cuáles son los posibles triángulos? Pues aquellos que cumplan ese teorema y los demás teoremas. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Pero la formulación misma del teorema es algo así como el conocimiento, de la forma del conocimiento. Entonces ahí no te viene algo así como objeto de conocimiento. A ver, hay dos, sí, os habéis dado cuenta, ¿no? Vamos a ver, hay dos cosas ahí. Una, la parte que se refiere a la matemática, o sea, es decir, el conocimiento del teorema. Claro, una cosa es que el teorema, como hablamos de los pitagóricos, pues, que el teorema, que hubiera un teorema ya implícito y que se utilizara. Otra cosa es la formulación matemática del teorema, el conocimiento del teorema. Sí, vamos a ver, exactamente. Vamos a ver. Hay dos cosas ahí, ¿no? Una que es, o sea, de cierto modo como dos preguntas. Bueno, en realidad solamente hay una, lo que pasa es que implícitamente hay otra, ¿no? Dicho en otras palabras, el matemático, es decir, el que demuestra el teorema, ¿no? En sí mismo, el que se ocupa de los teoremas de la matemática en sí mismo, ¿no? El matemático, de lo que está hablando es de la forma. ¿Me explico? Eso es parte de tu pregunta, ¿no? El matemático de lo que está hablando es de la forma. Y entonces, claro, efectivamente, ahí se puede contestar sí, el matemático está hablando de la forma, desde luego que sí. Lo que pasa es que el matemático, para ser matemático, no necesita saber qué es la forma y qué es el contenido. ¿Me explico? O sea, digamos, está hablando de la forma, pero no como forma, ¿no? Exacto, no hace tal distinción. ¿Está claro? En otras palabras, a ver, casi podríamos decir, es una manera muy provisional y muy para entendernos de hablarse, muy para entender, es una forma muy provisional, muy para entenderse de hablar, ¿no? Pero casi podríamos decir que el matemático puro, no el que aplica las matemáticas a la física, el matemático puro, no coincide ni por un lado con el físico, ni por otro lado con el filósofo. ¿Me explico? No coincide con el físico, porque el matemático efectivamente solo se ocupa de la forma. O sea, bueno, la matemática es ciencia puramente formal, ¿no? ¿De acuerdo? Es ciencia puramente formal, no es ciencia de hechos, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, por tanto, no se identifica con el físico, ¿no? En el sentido de que el matemático solo se ocupa de la forma, ¿no? Solo se ocupa de la forma. Pero tampoco se identifica con el filósofo, porque el matemático, en efecto, de hecho, solo se ocupa de la forma, pero no tiene por qué saberlo, que él está ocupando solo de la forma, y tener esa distinción entre la forma y el contenido. ¿Me explico? ¿Está claro? O sea, es decir, la distinción entre la forma y el contenido, el matemático tiene que, por así decir, tenerla interiorizada. Tiene que tenerla interiorizada, pero no tiene en absoluto que formularla, ¿no? Mientras que precisamente eso es lo que básicamente formula el filósofo en relación con esa cuestión, ¿no? Entonces sí, efectivamente, eso es la matemática, eso de lo que se ocupa la matemática, todo ello forma parte de la forma, ¿no? Lo que pasa es que para esa ocupación no hace falta saber qué es la forma y qué es el contenido, ¿no? Porque hay digamos una marcha que una vez asumida se sigue por sí sola, ¿no? ¿Me explico?
Entonces se tiene esa marcha sin necesidad de saber en qué consiste o qué es lo peculiar de esa marcha. Cosa que le ocurre también al físico, al físico en el sentido que hemos dicho, bueno, pues física en el sentido moderno de la palabra es una cosa a la que, por ejemplo, pues no pertenecía Ptolomeo y a la que a medias pertenece Leonardo, acabamos de decir hace un momento, ¿no? Por lo tanto, física en el sentido moderno también es un ámbito determinado, ¿no? ¿De acuerdo? Y sin embargo esto normalmente el físico no lo sabe, está claro, el físico no lo sabe, es decir, cuando el físico meramente como físico, otra cosa es que además tenga algo de filósofo, ¿no? Que eso sí, bueno, no es un problema biográfico, por tanto una persona en particular puede ser un poco del uno y un poco del otro, o mucho del uno y un poco del otro, ¿no? Pero el físico meramente como físico, paradigmáticamente, pues cuando se le traducen o se le presentan traducidas a la lengua a lengua moderna, digamos, ¿no? Las exposiciones de Platón o de Aristóteles o de Ptolomeo, ¿no? Acerca del movimiento de los astros o acerca de la caída de una piedra o algo así, eso para el físico simplemente es falso. Punto, ¿no? ¿De acuerdo? Es falso, nada más. O sea, o más que es falso, eso no se admite a trámite, ¿no? Eso no vale, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, el físico tiene asumido un modo de praxis, un modo de operación, ¿no? ¿De acuerdo? Y no necesita ser consciente de cuáles son los supuestos o los postulados específicos de ese modo de operación, es decir, no necesita ser consciente de la forma, ¿no? No necesita ser consciente de la forma. Todo lo que hay ahí de matemática y por tanto todo lo que hace el matemático es forma, es parte de la forma, pero ni el físico ni el matemático tienen por qué saber de cuál es, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso ni el físico ni el matemático tienen por qué, o sea, por ejemplo, ese problema que he dicho de la relación con lo otro, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es una cosa que se les escapa totalmente, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, es verdad que también a lo largo de la historia de la filosofía moderna, ¿no? Pues esta relación, pues este problema, por ejemplo, de la relación con lo otro, pues efectivamente es un problema que incluso dentro de la filosofía, pues digamos, tiene mucho morbo, ¿no? O sea, es decir, incluso dentro de la filosofía, porque para la física no existe el problema, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, para la física simplemente es que esas otras exposiciones procedentes de, pues simplemente no son inteligibles, ¿no? Simplemente no son inteligibles. Es aquello del señor que se pone a escribir, digamos, sin un excesivo pudor intelectual, qué tonterías decía Platón, ¿no? Bueno, o algo así, ¿no? Está claro que o qué tonterías decía Aristóteles cuando se pone a hablar de esferas y esas cosas, ¿no? Y Platón en el Timeo y todo, qué tonterías decían, ¿no? O sea, tonterías que decir cosas que simplemente no es ya que sean falsas, que sean equivocadas, porque equivocadas también lo son las fórmulas de un científico para el siguiente, digamos, para el científico siguiente, ¿no? Pero en este caso no es que sean equivocadas, es que son simplemente un discurso sin pies ni cabeza, ¿no? Entonces, bueno, este problema a lo largo de la historia de la filosofía, pues por lo menos sí es un problema, para el físico no es problema, por lo menos sí es un problema, claro, de entrada evidentemente cuando Kant se plantea la cuestión de las condiciones de la posibilidad, o sea, de qué consiste que algo sea válido, evidentemente Kant se lo plantea sin ningún sentido, digamos, histórico o hermenéutico, se plantea simplemente como las condiciones de la verdad, ¿no? Puesto que eso es lo que está viendo funcionar como verdadero, ¿no? ¿De acuerdo? Pero ya ahí hay una cierta relativización en el sentido de que dentro del propio Kant, pues hay dentro del propio Kant, digamos,
por ejemplo, en el territorio de lo estético, ¿no? Pues se admite algo así como perfección que no sería válida, claro está, que no sería válida en el sentido moderno, ¿no? Pero que sí es una figura que daría lugar a una exégesis conceptual, etcétera, etcétera. Lo cual, de alguna manera, es una guía por la que se introduce la posible referencia a un discurso que no sería un discurso modernamente válido, ¿no? Eso está en la base de que a veces, cuando vemos como un discurso de otra parte, que no es moderno, por ejemplo, como un discurso de la Grecia antigua, pues muchas veces que nosotros, o los traductores, simplemente sin ir más lejos, ¿no? Pues términos que allí son de es, no es, ¿no? Pues muchas veces se ven forzados a traducirlos por términos que tienen que ver con el ámbito de lo estético, con ámbitos de belleza y cosas de este tipo. O sea, eso de que bello en griego se dice kalos, ¿no? Y sin embargo, ¿qué hace el traductor cuando resulta que kalos aparece referido a un instrumento, por ejemplo, una lanzadera, ¿no? de tejer, ¿no? Para decir que efectivamente eso es una lanzadera y que realiza adecuadamente su función, ¿no? Y luego la palabra es la misma, ¿no? O sea, la extremada dificultad de diferenciar pues esos términos que significan algo del tipo bello frente a términos que significan verdadero, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando traducimos de algo que no es moderno, ¿no? Bueno, esto naturalmente Kant no tiene ni idea de ello, pero en Kant existe el territorio de lo estético, ¿no? Y eso es una vía por la cual se va a parar a una hermenéutica de otras cosas, ¿no? Kant no tiene idea de ello desde el punto de vista histórico, y esto se va abriendo paso problemáticamente, por supuesto, a lo largo de la historia de la filosofía, de la física no, directamente, de la física no, y de la matemática tampoco, ¿no? De la matemática tampoco. O sea, el matemático no tiene por qué tener ni idea, el matemático mismo, incluso el matemático puro dentro de la cosa de momento, que no es idéntico con el físico, en principio, aunque sea muy difícil separar ambas figuras en la praxis real, ¿no? Pero el matemático puro tampoco tiene por qué tener ni idea de que de todos modos la matemática tiene un significado determinado en la modernidad. No es significado, es una cosa específica de la modernidad, puesto que es el significado de, ser al mismo tiempo también la gramática de la física, ¿no? Es decir, aquel lenguaje en el que se supone que han de ser expresados todos los datos físicos, los datos empíricos, ¿no? Que la matemática tiene en moderno ese significado que en cambio no tenía en la antigüedad, y que eso pues efectivamente modifica internamente incluso el carácter de la propia matemática. Modifica internamente el carácter de la propia matemática y de hecho pues orienta el desarrollo de la matemática a lo largo de la modernidad en unas direcciones determinadas que no eran las que conocían los antiguos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, el matemático actual tampoco tiene idea, ¿no? De aquello que decíamos el otro día, de la diferencia entre números, sí, lo tenemos aquí, entre números en el sentido de lo numérico, o sea, aquello que dijimos el otro día de que los números esos griegos, de los pitagóricos y del Timeo de Platón y de todas estas cosas, pues son lo menos numérico que hay en el sentido moderno de la palabra numérico, ¿no? Bueno, evidentemente eso es una distinción que el matemático no tiene por qué, se le puede plantear a los filósofos, se le puede plantear al filósofo que se les tiene que haber con estos textos, ¿no? Pero que no se lo plantea para nada al matemático. A ver, Kant tiene una expresión, a pesar de que el propio Kant, pues repito, interpreta su propia exposición de esas condiciones que se exigen a algo para considerarlo válido como una evolución de las condiciones de la validez en general, es decir, no tiene idea de la cuestión en términos, históricos, ¿no? A pesar de eso, sin embargo, Kant tiene una expresión para significar esto de que el físico, el matemático, precisamente el físico y el matemático, no tienen que
preguntarse por las condiciones de la posibilidad, o preguntarse por la forma o por qué es la forma, sino que simplemente están en donde están, han asumido el estatuto que tienen y actúan de acuerdo con él, ¿no? ¿De acuerdo? Kant dice que precisamente esas dos, digamos, ciencias o niveles o componentes de la ciencia, la física y la matemática, dice, han entrado en el seguro camino de la ciencia. El seguro camino quiere decir el camino aproblemático, ¿no? El camino aproblemático, es decir, el camino en el cual la ciencia, en el cual el conocimiento no tiene que plantearse problemas de metaconocimiento, ¿no? El conocimiento no tiene que estarse planteando el problema de su propio estatuto como tal, ¿no? Sino que simplemente tiene ese estatuto y funciona de acuerdo con él, ¿no? O sea, la situación, el camino, ¿no? El camino en el cual eso es el seguro camino, ¿no? O sea, evidentemente el camino de la seguridad, el seguro camino es el camino de la no problematicidad, ¿no? O sea, es el camino de no tener que estar continuamente preguntándose en qué consiste el camino, ¿no? ¿Me explico? Si uno está continuamente preguntándose en qué consiste el camino, evidentemente no está en un camino seguro, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es lo que dice la física y las matemáticas, sí están en el seguro camino, es decir, tienen el estatuto que tienen y funcionan de acuerdo con él. El preguntarse por el estatuto mismo ya no es una cuestión del físico o del matemático. Incluso podría ser, digamos, un estorbo en la marcha de la física misma o de la matemática misma. ¿De acuerdo? Bueno, pues terminamos esto para el paso. Solo una pregunta más, porque entonces el conocimiento es necesario, los objetos son siempre contingentes, y lo necesario viene de los a priori que yo creo que todo el mundo. Pero entonces los a priori son necesarios, ¿no? Y no los puedo conocer, porque no puedo conocerlos. Exactamente, o sea, el conocimiento de lo a priori como tal ya no es conocimiento, es metaconocimiento. Por eso decíamos, incluso el matemático puro, se mueve ciertamente a un nivel puramente formal, pero no sabe qué cosa es la forma. Pero es un conocimiento válido, entonces. No es válido lo que decimos sobre el a priori, ¿no? Porque no es conocimiento. Que lo que decimos, a ver, no sé por qué. Te refieres no a lo del matemático, sino a lo del filósofo. El matemático no habla de la forma, lo que pasa es que se mueve en un terreno puramente de forma. El matemático visto por el filósofo es aquel personaje que no sabe nada de lo que es la forma, pero se mueve solamente en la forma, ¿no? Mientras que el físico entra en el contenido, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver. Sí, entonces, efectivamente, lo que el filósofo hace, evidentemente no es a su vez conocimiento, sino que es metaconocimiento, o en su caso metadecisión, ¿no? No es a su vez conocimiento, y por lo tanto, claro, se podría decir no es válido, ¿no? Claro, es que entonces, no sé por qué nos empezamos a conocerlo a priori, porque no podemos conocerlo a priori. Exactamente, pero es que no lo conocemos, precisamente por eso lo que decimos que hace el filósofo no le llamamos conocimiento, ¿de acuerdo? No le llamamos conocimiento. Entonces lo que dice la forma es contingente, de algún modo, lo que pueda decir de la forma. Es contingente. A ver. Conocimiento contenido. A ver, lo que pueda decir de la forma es contingente. ¿Por qué? Porque si lo que se puede conocer es contingente, no podemos conocerlos a priori. Sí, pero por eso precisamente los a priori no los conocemos. No los conocemos, sino que estamos en un discurso, por así decir, que no le podemos llamar ni conocimiento ni decisión, y que por lo tanto no tiene ningún estatuto determinado, ¿no? Es decir, para entendernos, la filosofía es extralegal, porque, ¿me explico? La filosofía es extralegal, es decir, la filosofía se ocupa de conocer el estatuto de uno y otro modo de discurso, y precisamente por eso no puede tener ella misma ningún estatuto, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso, pues la filosofía es una cosa sustancialmente impertinente, ¿no? ¿De acuerdo? Esa es la cuestión, ¿no? Es una cosa que
está en la cuerda floja siempre, ¿no? ¿De acuerdo? Por ahí va, ¿no? De todos modos, esto quizá todavía nos queda una clase práctica, quizá tomo nota de esto último, para si no, salvo que haya otra cosa mejor o que lo englobe, hablar de ello en la próxima clase, ¿de acuerdo? Esto último que se ha dicho vamos por los dos, ¿no? Los dos, el conocimiento entre comillas conocimiento que no es